Hola de nuevo compañeros, continuando de nuevo con el movimiento rectilíneo variado, donde ya hicimos un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo más, que en última sería el ejemplo número 5 de ese manejo de las ecuaciones escalares de Galileo, cinemáticas. Entonces, como dice acá, como ejemplo adicional, considérese nuevamente un movimiento rectilíneo variado del automóvil, pero ahora en sentido inverso. Nosotros hace un momento lo trabajamos cuando el auto estaba en reposo y aceleraba y alcanzaba un valor de velocidad final, ¿cierto? Aquí es en sentido inverso, es decir, desde un punto de vista de una desaceleración. En otras palabras, consideres el automóvil que se desplaza inicialmente con una velocidad de 25 metros por segundo, ya no tiene 0, sino ahora tiene 25 metros por segundo, donde su conductor en el instante t igual a 0, entonces podemos decir que el observador empieza a marcar ahí, observa por delante de la vía a un semáforo en color rojo. Entonces, en t igual a 0, el vehículo va a 25 metros por segundo y el observador se da cuenta que delante de la carretera hay un semáforo en color rojo, ¿cierto? Y a partir de ese instante empieza a correr el tiempo. ¿Sí? Nosotros evidentemente sabemos que hay que detenernos porque no hay que pasar a ese semáforo en rojo. Entonces, evidentemente, para lo cual inmediatamente el conductor aplica los frenos y el auto desacelera hasta obtener una velocidad final nula, obviamente. Es decir, una velocidad final igual a 0. Y ojalá que sea evidentemente detrás del semáforo. Y su posición coincidiendo perfectamente con la línea del semáforo. Así como se muestra en la figura. Al respecto, hallar los valores de desaceleración, es decir, qué aceleración aplicaron los frenos, ¿cierto? Y el tiempo t. ¿Sí? Vamos a hallar otras dos variables diferentes a las que hallamos en el ejemplo 4 para que ustedes vean la variación del tratamiento. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, una figura que simule evidentemente esta situación. Correcto. Entonces, en esta circunstancia, a diferencia de la anterior, bien lo dijimos, existe una desaceleración, ¿sí? Entonces, ¿cómo básicamente podríamos cuadrar esa situación mediante un bosquejo? Puede ser de la siguiente manera. Tenemos aquí el auto, ¿cierto? Que inicialmente, como decía ya en la figura, tiene una velocidad inicial de 25 metros por segundo. Sí, esa es la velocidad inicial del automóvil, ¿sí? Y evidentemente, mire que aquí están las marcas del corte del viento. Sí, él de alguna manera tiene esa velocidad, pero como ve al frente el semáforo a una distancia de 50 metros, decía en el parágrafo una distancia de 50 metros, evidentemente entonces él de inmediato aplica una desaceleración, es decir, cuando se habla de desacelerar significa que aplica los frenos y los frenos lo que hacen es disminuir a la velocidad, es decir, hacerla más pequeña. Por eso es que la flecha va en sentido contrario, ¿sí? Porque evidentemente está desacelerando, ¿sí? Quiere detener ese valor de la velocidad o disminuirlo. Por eso la flecha va en sentido contrario. Y por eso es que el movimiento desacelerado aparece el signo negativo en todas las ecuaciones de Galileo, que en un momento la vamos a tratar desde el punto de vista analítico. Entonces, justo cuando él está a 50 metros, que no lo he puesto todavía, ya los pongo, aplica los frenos, ve el semáforo adelante y de una vez empieza un observador a registrar el tiempo, o incluso el mismo conductor empieza a registrar el tiempo apenas aplica los frenos para saber en cuánto tiempo tarda el auto en detenerse y si tiene la suerte de detenerse justo antes del semáforo. ¿Sí? Y evidentemente, así como lo dice en el ejercicio, evidentemente así ocurre. Él logra detenerse precisamente en la línea antes del semáforo, ¿sí? Y si se detiene, pues evidentemente la velocidad final vale 0, ¿sí? Como lo es este caso. Y mire que ya las líneas del corte de viento con la velocidad ya no existen porque estaría ahora en reposo, ¿sí? Y ahí es donde nos interesa saber qué tiempo va a transcurrir o qué tiempo necesitó para llevar evidentemente ese valor de velocidad a 0, ¿sí? Y lo que les comentaba, este valor se conoce que es el valor de la distancia entre el punto inicial donde se da el semáforo y hasta donde conecta por debajo o antes de esa línea del semáforo, ¿sí? Entonces básicamente, compañeros, así sería la metodología para solucionar este problema. Ahora vamos a analizarlo con las fórmulas, con los datos conocidos y desconocidos. Bueno, compañeros, entonces siendo de esa manera, rápidamente vamos a coleccionar los datos conocidos. ¿Conocido qué es? La velocidad inicial con la que se movía el automóvil. La velocidad final, justo cuando se detiene, pues su velocidad final vale 0. Y la distancia que había en el primer instante hasta el último instante, ¿cierto? Donde el auto paró, que serían 50 metros, que ese dato, insisto, estaba en el enunciado del ejercicio. Entonces aquí, compañeros,
vamos a conseguir lo que es los datos desconocidos, es decir, hallar el tiempo y hallar la desaceleración, ¿sí? Entonces para ello, pues obviamente tenemos que recordar de nuevo lo que son las ecuaciones, ¿sí? Entonces vamos a recordar las ecuaciones de Galileo, así como las ven, ahí están las tres. El movimiento obviamente es rectilíneo variado desacelerado, y al ser desacelerado, entonces este más o menos del último término realmente se va a convertir en un signo negativo menos, ¿sí? Entonces a partir de ahora consideramos a todas las ecuaciones, pero el último término tiene signo negativo, ¿sí? Ahora, vamos a hallar ya sea, insisto, al tiempo o a la aceleración. Entonces ahí es donde tenemos que mirar rápidamente qué nos conviene más a hallar. Por ejemplo, miremos la primera ecuación. Si se dan cuenta, la primera ecuación dice velocidad final, se conoce, ¿cierto? Por ejemplo, si queremos hallar la del tiempo, la velocidad final también se conoce, como sea, la inicial se conoce, más aceleración por el tiempo. Mire que aquí en la primera ecuación más aceleración por el tiempo, lamentablemente no se conoce ni a la aceleración ni al tiempo. O sea, en esta primera ecuación hay dos incógnitas. Por lo tanto, no podríamos usar esa primera ecuación. Podríamos usar la segunda sí podríamos usarla, porque dice velocidad final igual a velocidad inicial. Conocemos a las dos velocidades, 0 en este caso, perdón, en este vale 25, en este vale 0, menos dos veces la aceleración no la conocemos, pero sí conocemos el espacio, que es 50 metros, o sea que esta ecuación podemos perfectamente hallar a la aceleración. Entonces en ese orden no necesariamente tenemos que dar en primer lugar al tiempo, no, uno halla a medida de su comodidad. Entonces podemos usar la primera ecuación y de aquí despejamos evidentemente la aceleración, y ya después para hallar el tiempo pues podríamos usar la primera ecuación porque ya tendríamos la aceleración. Entonces, compañeros, nos quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Nos quedaría de la siguiente manera, y esto es, según con los datos y lo que les decía, la facilidad, vamos a tomar a la segunda ecuación con el signo menos, como se están dando cuenta, y de inmediato vamos a reemplazar los datos. Entonces empecemos a reemplazarlo. Bueno, antes de reemplazar hagamos el despeje. Entonces hacemos el despeje, como se dan cuenta, aquí aparece menos 2ax, para quitarle ese signo negativo la pasamos al otro lado y queda más. Y aquí tenemos a la velocidad inicial, tiene signo positivo, la pasamos al otro lado, queda con signo negativo, ¿sí? Entonces lo que hacemos fue cambiar de posición a las dos incógnitas. ¿Para qué? Para quitarle ese signo menos de la aceleración. Y después de todo, pues la necesitamos sola. Ahora, ¿qué queda pegado a la aceleración? Pues queda pegado el 2 y el x, y ambos se están multiplicando. Entonces mandamos a dividir esos dos factores, ¿cierto? Y evidentemente nos queda que la aceleración despejada quedaría en esa fórmula. Ahora lo que queda, compañeros, es simplemente reemplazar los valores. Entonces reemplazamos lo que es el valor de la velocidad inicial, que es 25 metros por segundo, el valor de la velocidad final, que es 0, 2 por 50, como se están dando cuenta, ¿sí? Y ahí simplemente lo que tenemos que hacer es básicamente hacer la operación, reemplazar. Bueno, que arriba hacemos la resta, 25 al cuadrado, pues daría 625, menos 0 al cuadrado daría 0, o sea que no lo tomamos, o sea que daría 625 dividido entre 2 por 50 daría 100. Y haciendo esa división, obviamente fácil, porque es dividir entre 100, es solamente correr la coma dos espacios hacia la izquierda porque es una división, ¿sí? Y nos quedaría que los frenos experimentaron una aceleración de 6,25, ¿sí? Esa fue la desaceleración que los frenos generaron en el auto, ¿cierto? En dirección contraria a donde se movía la velocidad para que lograse detenerse. Bien, entonces siendo así, compañeros, pues esa sería la razón física y por eso ahí la colocamos. Ahora, en siguiente instancia, como les decía, ya tenemos un dato más, o sea, teníamos inicialmente 3 datos y ahora con el que acabamos de calcular, pues tenemos ahora 4 datos, y eso nos permitirá poder hallar el tiempo. Y con eso vamos a hacerlo con la primera ecuación, así como les decía. ¿Por qué? Porque antes no conocíamos a la aceleración y al tiempo, pero ahora conocemos a la aceleración. Entonces simplemente hay que despejar el tiempo de acá. Entonces vamos a despejar el tiempo. Nos quedaría de la siguiente manera. Otra vez, un despeje muy parecido. La aceleración menos el tiempo, o sea, menos aceleración tiempo, está restando. Entonces pasa al otro lado a sumar. La velocidad final aquí está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Sí? Mire que es muy parecido. La aceleración está multiplicando el tiempo, entonces pasa a dividir, ¿cierto? Y mire que el tiempo ya quedó evidentemente despejado, ¿sí? Entonces ahí lo que hacemos básicamente, compañeros, es reemplazar los datos, ¿cierto? Y nos quedaría de la siguiente manera, nos quedaría 25, que es la velocidad inicial, menos 0, que es la final, dividido en 6,25 metros por segundo al cuadrado, y haciendo la operación, pues nos daría 4 segundos, precisamente daría 4 segundos, ¿sí? Que es el tiempo que tardaría el auto en detenerse mientras llega a la línea del semáforo.
Y bueno, compañeros, así de fácil. Ya lo demás queda es que usted se ponga a practicar con los ejercicios propuestos que hay al final de la guía, ¿sí? No es siendo más, compañeros, entonces eso fue todo para el método escalar. Más adelante les enseñaré el método vectorial, que es más elegante y es más preciso, pero yo digo que con cualquiera de los dos que se entienda y se domine bien es suficiente. Dios los bendiga y nos veremos para la próxima. Chao, chao.